Ok, buenas tardes. La grabación, vamos a iniciar con con la grabación y yo voy a publicarla en YouTube. Les dejo el link el link por el foro de consultas. Ok, entonces, vamos a trabajar aquí con lo que llevamos de la semana 1 y la semana 2 en esta sesión sincrónicas. Esta sesión de verdad es con el fin de familiarizarnos con el estudiante y que el estudiante conozca a su docente, haga preguntas puntuales. Realmente no es para aportar tema o para explicar las 2 semanas, pero pues en vista de que no hay mucha participación en la semana, quise hacer un resumen de lo que estamos avanzando, ¿ok? Ok, entonces, cuando hablamos de sistemas o de enfoques sistémicos, nos hacemos referencia a ver una situación o ver un problema y dividirlo, fragmentarlo. De esa manera, el problema se puede estudiar mejor. A eso se le llama enfoque sistémico o aplicación de la sistematización de un problema. En este caso, nosotros tenemos aquí un pequeño diagrama donde nos muestra la entrada, el proceso y la salida. En la entrada nosotros podemos dividir todos los elementos que se encargan de participar en este primer punto, que serían todos los datos. Todos los datos, luego pasa el siguiente elemento sería el proceso, que es esa materia prima que yo acabo de ingresar, cómo la voy a procesar, cómo se va a transformar, y el último paso sería la salida o el resultado que me va a generar toda esa serie de pasos que ha llevado un dato. Cuando yo aplico eso, entonces ya yo estoy fragmentando un problema y estoy estudiándolo individualmente, estoy aplicando el enfoque sistémico, estoy estudiándolo individualmente y así se logra compensar un resultado final de manera óptima. Aquí, bueno, en la primera semana se está tocando el tema de lo que es un algoritmo. Un algoritmo son, imagínense el manual de usuario de un Wii, de un Xbox, bueno, de un teléfono, de un televisor. Ellos traen su manual de usuario. Esos son algoritmos que te van a indicar cómo funciona o perdón, cómo tú interactuar con ese dispositivo. Son pasos que se dan de una manera lógica. Fíjense acá en este primer ejercicio que le coloqué aquí. Aquí está el enunciado. Y aquí yo le enumeré los pasos del algoritmo. En el primer paso, si se fijan, hay introducción de valores, que sería ingresar la materia prima, que sería este primer paso. En el segundo paso, se realiza la suma, que sería el proceso, ¿ok? Y en el tercer paso me genera el resultado final, que sería la salida de la información. Entonces, se colocan la información o se colocan las instrucciones de forma ordenada, de forma lógica, y al final esta organización que se lleva me debería generar un resultado o solucionar un problema, en este caso, mi problema era sumar 2 valores. Entonces, no puedo omitir ningún paso, porque imagínense que que omita, por ejemplo, introducir el valor 1, entonces el resultado no va a ser óptimo, no va a ser lo que se está pidiendo, que sería la suma de 2 valores. Entonces, tiene entradas, tiene proceso y tiene una salida de información. Acá tenemos otro ejemplo. Encender, o sea, recordemos que un algoritmo, como ustedes bien lo comentaron por el foro, la vida, el día a día es un algoritmo, nuestra toma de decisiones, nosotros tenemos que cumplir pasos de manera lógica, ordenada, para poder lograr completar el algoritmo. Por ejemplo, si mi problema es encender un vehículo, pues yo introduzco la llave en el switch, ¿verdad? Luego giro
o sea, verifico, como dice acá, verifico si está en neutro y giro la perilla. Entonces allí ya estoy finalizando el enunciado o el problema, estoy dándole solución al problema. Entonces, los datos serían la materia prima y son los elementos que se juegan en la entrada o que se utilizan en la entrada, que son valiosos y que sin ellos no se puede, sin ellos no se puede generar, no puede funcionar el algoritmo. ¿Ok? Aquí en el contenido de la semana también te habla de una metodología, de unos postulados de Polya. Polya era un matemático que trabajaba mucho con análisis numéricos, cálculos, estadísticas, una serie de ramas de la matemática, y él generalizó o hizo sus postulados, y entonces Thomson los resume, hace un resumen aquí. Y dice que primero, o sea, es como aplicar la lógica aquí. Primero hay que entender el problema, ¿verdad? ¿Cuáles son las entradas, los insumos, con qué es lo que nos vamos a encontrar posiblemente en el camino, para que nosotros, en base a eso, tratemos de trabajar con la materia prima? Luego vamos a desarrollar una solución que serían como algoritmos, diagramas, que me van a dar ideas. Luego verifico pues que todo esté en orden. Aquí estos dos pasos yo los tomo como si fuesen pruebas, ¿no? Y aquí trabajo con la solución, desarrollo, diseño, la solución final, pues que sería ya la programación. Estábamos hablando de algoritmos, ahora pasamos en el contenido, nos habla de los algoritmos, nos habla de los diagramas de flujo de datos y nos habla del pseudocódigo. Un diagrama de flujo de datos es el mismo algoritmo, pero representado a manera de simbología. Aquí hay muchos símbolos. Si ustedes buscan en internet van a conseguir que hay muchos símbolos yo no sé si estoy grabando, permíteme un segundo. Hay muchos símbolos que vamos a conseguir. Dame un segundo. Ok. Ajá. Si buscamos en internet vamos a conseguir mucha simbología en la web relacionada con diagramas de flujo de datos. Un diagrama es un lenguaje universal. En donde quiera en cualquier idioma que se aplique un diagrama de flujo con la lógica de los símbolos, se va a interpretar, aunque el código interno sea en chino, en inglés, en español, ¿verdad? Se puede interpretar cuando se está generando un inicio, cuando se está generando, fíjense aquí, simbología. Esta es la simbología de inicio y de fin. Esta es la línea de flujo que me conecta con toda la simbología. Este es un símbolo que se va a encargar de mostrarme o de permitir la entrada de la información y la salida de los datos. Aquí es donde se aplican los procesos, y con esta simbología yo voy a tomar decisiones, me permite tomar decisiones dentro de un problema, cuando son problemas con múltiples posibilidades de resultados. Ok, si nos fijamos acá, tenemos el inicio y el fin con la simbología mencionada. Tenemos aquí, con este símbolo, la entrada de datos. ¿Qué se quiere aquí? Se quiere calcular el ejercicio que estábamos haciendo en la página anterior. Calcular dos valores, sumar la suma de dos valores. Si se fijan acá con respecto a su material, aquí hay unas ligeras modificaciones. Se hizo una modificación aquí, se hizo una modificación aquí y una modificación porque hay errores allí en el contenido, ¿ok? Este error específico es que suma está en minúscula y aquí estaba con la S mayúscula. Entonces, si yo lo escribo de esa manera, cuando yo ok, aquí estamos haciendo un diagrama de flujo de datos y no hay problema, pero cuando yo empiece a programar, si yo trabajo con una variable escrita de diferentes formas, y luego la intento llamar, me va a generar error, porque si yo la escribo en minúscula, tengo que llamarla en minúscula. Entonces, bueno, empezar a trabajar con
con la idea apropiada, pues empezarlo de cero es lo indicado. Ok, aunque aquí no me iba a generar ningún problema, pero para que sepan pues ese dato. Entonces, aquí trabajé, aquí está, ya en una vez que se introduce A y B, que son los dos valores, A y B, me hace el proceso en este símbolo, que es el proceso, que sería, si se fijan aquí, tenemos la misma lógica que tuvimos al principio en el diagrama, entrada, proceso y salida. Aquí sería la entrada, aquí está el proceso, que serían la suma, la operación, el cálculo y la salida. Aquí hay otro detalle, esta simbología y esta simbología. Debería ser esta misma simbología que se aplica aquí porque me está generando una salida. Lo que pasa es que, como les dije, hay muchísima información o mucho, todo, dependiendo de la tecnología, van aumentando los tipos de símbolos con que se van trabajando en un diagrama de flujo de datos. Por ejemplo, este símbolo representa a computador, o sea, podemos poner un símbolo que represente el computador, a la pantalla, el teclado, el mouse. Entonces, dependiendo por dónde sale la información, si sale por escáner, yo pongo un símbolo específico del escáner, ¿ok? Pero de todas maneras, la lógica sería este mismo símbolo, ¿ok? Pero ya saben que este símbolo también representa salida. Si lo buscan en internet, entonces se van a dar cuenta que este también representa una salida. Pero lo acoto porque sé que no se aclaró eso en el contenido. Y fíjense que las flechas tienen que llegar al conectar, pues las flechas tienen que conectar los símbolos. En la flecha no se pueden hacer saltos, y el fin, que sería con el mismo símbolo del inicio. Aquí trabajamos con esta simbología. Ahora, si nos vamos con esta específicamente, que sería la de simbología de decisión, allí trabajaríamos con estructuras lógicas. No vamos a profundizar mucho aquí, pero sí le voy a dar un bosquejo con respecto a esto. La estructura lógica, cuando trabajamos con una condición, utilizamos esta primera parte, que sería el si condicional. Entonces aquí vamos a decir, si se cumple una condición, entonces me genera un resultado. Aquí colocaría la condición. Si se cumple esta condición, voy a tener dos salidas, ¿sí? O sea, true o false, o 1 y 0. Es decir, en caso de que se cumpla, en caso de que no se cumpla. Si se cumple esta condición, me va a generar este resultado. Si no se cumple, termina o va al fin o al siguiente paso, ¿ok? Aquí tenemos otro, este es un sí simple o una estructura lógica simple. Aquí tenemos una estructura lógica doble, es en caso de que si se cumple esta condición, me vas a trabajar y me vas a operar de esta manera. Si no se cumple, vas a operar de esta manera y luego sigue el proceso dependiendo de lo que se quiera. Ahora, fíjense una cosa. Trabajamos con algoritmos, trabajamos con procesamiento, con diagrama de flujo de datos, y aquí se está introduciendo la segunda parte, o la tercera parte, que es el pseudocódigo. Fíjense cómo es el pseudocódigo. Realmente el pseudocódigo quiere decir sintaxis, lógica, aplicando la lógica de la programación, pero que no necesariamente un lenguaje de programación lo va a interpretar como tal. ¿Por qué? Porque cada lenguaje de programación tiene sus palabras propias, sus palabras reservadas y su manera de identar y de programar de acuerdo a cómo ellos lo estipulen. Entonces, aquí esto es muy genérico, ¿ok? Y por ser genérico no va a funcionar tal cual en ningún lenguaje de programación, simplemente es para aplicar, para entender la lógica. Y por eso se llama pseudocódigo, es como hacer un borrador del código como va a ir, ¿ok? Entonces, por cierto, ustedes le piden trabajar con diagrama de flujo de datos en la semana 2 en la entrega de las actividades y aplicar pseudocódigo, ¿ok? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Ok, aquí está un ejercicio sencillo donde se muestra la sumatoria de 3 productos y aquí yo estoy poniendo esta condición. Le estoy diciendo, ve, si, primero me vas a mostrar la sumatoria de, de los productos. Luego me vas a comparar, es decir, aquí vas a aplicar una toma de decisiones con el símbolo de decisión. Me vas a decir si es mayor de
Lo siento, aquí serían pesos. Si es mayor de 300, entonces descuenta el 5% y luego muestra el total a pagar. Y por último, muestra el total sin el descuento, ¿ok? Ajá. Fíjense acá. Fíjense acá. Aquí coloco la leyenda. Este es un diagrama de flujo de datos y aquí estoy usando el símbolo de toma de decisiones. Un diagrama sencillo con entrada de datos. Aquí hay salidas de datos. Aquí está la toma de decisiones y aquí está un proceso. Aquí hay otro proceso. Fíjense el símbolo. Símbolo, fíjense. Si nos vamos a ver los símbolos, ¿ok? Ajá. Tienen que aplicar bien esos símbolos en el ejercicio que van a entregar. Entonces, el inicio, aquí tenemos 3 productos y yo los llamé P1, P2 y P3. Producto 1, P1, ¿ok? Con minúscula. Ajá. Si hay allí algún punto de una variable que me salté o que me avisan, por favor. Ok, entonces aquí estoy introduciendo las variables con las que voy a trabajar. Voy a trabajar con P1, P2, P3. Ok, ya sabemos lo que es una variable. Es una, un paquete o un contenedor que va a adoptar cualquier valor dependiendo del tipo que yo le clasifique. Él me va a mostrar o me va a guardar información dependiendo del tipo de variable que sea. ¿Ok? Puede ser información numérica, puede ser información alfanumérica o puede ser información de tipo booleano, etcétera. ¿Ok? Entonces, una variable va a comportarse de diferente forma o va a tener cambios en sus resultados, pero siempre manteniendo el tipo de dato. Ok, aquí fíjense aquí, mi variable P1, a mí no me importa, o sea, obviamente si voy a hacer un cálculo de monto, obviamente estas van a ser de tipo numérico, ¿verdad? Pero no me importa específicamente cuál es el número que va a tener. Aquí no estamos tomando eso en cuenta. Aquí lo que me interesa es el proceso, lo que nos interesa es que ustedes apliquen el proceso. No nos importa que ustedes le den resultados a esas variables. ¿Ok? Entonces, como que el proceso se pueda utilizar eh, a modo de programación. Ok, entonces aquí tenemos P1, los producto 1, producto 2, 3. Tenemos también el total que está acá, el total a pagar y el descuento, que es X. Esas son las variables que yo estoy introduciéndole al programa con los que vamos a trabajar. Le estoy diciendo ingrese, le estoy diciendo al cliente, ingrese el producto 1, producto 2 y producto 3. Claro, aquí puedo ser más específica, es decir, ingrese el costo del producto 1, después ingrese el costo del producto 2 y después ingrese el costo del producto 3. Pero estoy diciendo más genérica. Entonces, luego que ya tengo esos 3 variables, ya yo puedo hacer la sumatoria. ¿Ok? Y ya puedo tener el total de los 3 productos. Una vez que yo tenga el total de los 3 productos, entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es mi decisión que tengo que tomar? Si es mayor de 300, entonces aplica el descuento. ¿Ok? Entonces, si es mayor a 300, total es mayor a 300, no tiene descuento, su total a pagar es T. Es decir, no hay descuento y paga T, paga lo que es, pues justo la sumatoria. Ahora, si tiene descuento, perdón, si se cumple esta condición, que el total sea mayor de 300, se viene por acá, me hace el cálculo, ¿qué me va a aplicar, qué me va a calcular aquí? El 5% al total, ¿ok? Y lo va a mostrar acá. El descuento va a ser de tanto. Aquí me lo va a mostrar. Me lo está arrojando con una salida para que el cliente vea de cuánto va a ser el descuento. Y luego al total le voy a restar ese descuento y me va a dar el total a pagar. El total final. No es este mismo total, porque a este total yo le voy a aplicar un descuento, ¿ok? Y se me va a almacenar en una nueva variable que se llama total a pagar.
Y me muestra aquí, este es operación, este es un proceso, que el proceso no se ve en pantalla, el proceso es interno. Lo que se ve en pantalla son las entradas y salidas de datos. Y aquí me arroja el resultado, este resultado, que sería TP, el total a pagar con descuento. Aquí ya está aplicado el descuento, que es X, sería TP. Y termina, ¿ok? Ajá, las reglas de un DFD, de un diagrama de flujo, estas recomendaciones las tienen que tomar en cuenta porque como ustedes van a realizar el ejercicio de diagrama de flujo de datos, tienen que respetar esta normativa o estas reglas. Los símbolos, como les decía, tienen que estar conectados, o sea, la flecha toca el símbolo o un símbolo y lo conecta con el siguiente símbolo. En caso de que sean más, el, el, el diagrama sea más extenso y no quepa en la planilla, en la hoja, en la plantilla, entonces ustedes busquen el conector, investiguen sobre el conector y el conector te va a permitir que tú cortes el diagrama y lo continúes en otra página, ¿ok? Investiguen sobre eso. Es una circunferencia, pero investiguen cómo se ve y cómo los ejemplos, pues. Ok, entonces el flujo tiene que ir siempre hacia una dirección, ¿verdad? Símbolos de toma de decisiones. Aquí también hice una pequeña modificación con respecto a lo que decía el manual. Solo saldrán dos símbolos de toma de decisiones. Los demás simbologías no pueden tener dos salidas, ¿ok? Solamente el símbolo de toma de decisiones que va a tener un sí o un no, ¿ok? Un verdadero, un falso o un true o false. O un 1 y 0. Ok, ok, y del símbolo de inicio, obviamente no le entra no tiene ninguna entrada, y del símbolo de fin, obviamente no tiene ninguna salida de información, porque ya ahí cierra el proceso. Ok, aquí vemos un ejemplo del pseudocódigo. Este ejemplo me lo traje también del material de la semana. Y este ejemplo estaba bien especificado en el sentido que decía cuáles eran las primitivas de ingreso, perdón, de entrada y cuáles eran las primitivas de salida, que ustedes también lo tienen que mencionar en el ejercicio que van a entregar. Entonces ustedes tienen que hacer un pseudocódigo y explicar pues cuáles son las partes, los elementos de entrada y los elementos de salida. Si se fijan aquí está el enunciado, como calcular el número mayor, ¿verdad? Aquí te está diciendo, pidiendo que lo muestres. Aquí te está diciendo que escribas, o aquí te está diciendo el programador, le está diciendo al lenguaje de programación, esto lo vas a escribir en pantalla para que el cliente lo vea. Si lo escribe en pantalla es porque el cliente lo va a ver. Entonces, o el operador en este caso. Ingresa A. Cuando el operador ingresa A, entonces la máquina va a leer A, ¿verdad? Luego, vuelve a escribir la máquina, ingresa B. Cuando el cliente ingresa B, esta operación o este número que acaba de ingresar el cliente se guarda o se almacena en B y eso lo lee la máquina. Si A, y entonces aquí viene la comparación. Si A es mayor que B, entonces el mayor es A. Entonces sería aquí como la toma de decisión. Si A es mayor que B, el mayor es A. Si no, es decir, B es mayor, entonces se coloca aquí B es mayor y aquí termina el fin. Y aquí termina el enunciado, el pseudocódigo. Los tipos de datos que nos podemos conseguir van a ser, tenemos los simples y los estructurados. En los simples, que son los que nos competen realmente, porque los estructurados no los toman en cuenta para trabajarlo, pero imaginémonos que los estructurados es como, por ejemplo, trabajar con registros de estudiantes y a ellos, con todos los registros en un aula de clase, en un salón de clases, perdón, o una asignatura, todos los estudiantes y a esos estudiantes calcularle las notas, tener los datos de personales del estudiante, los datos de la matrícula, los datos de pago, toda esa información.
Esos serían arreglos o tipo de datos estructurados. Entonces, pero realmente eso no compete por ahora en la materia, en la asignatura, en la semana, sino que trabajamos y especificaron los tipos de datos simples. En los simples están los numéricos, lógicos y alfanuméricos. Me traje este ejemplo acá porque aquí vamos a pensar que esto es una variable y esto es un dato que se va a introducir, pero yo necesito definir a mi variable y decirle qué tipo de dato va a ser ella o qué tipo de dato va a contener ella. Ella no puede contener estos y estos, ni estos o estos, cualquiera de ellos. Yo le tengo que decir, bueno, tú vas a contener solo datos tipo numérico, o solo datos de tipo lógico, o solo datos de tipo alfanumérico. Y aquí vemos unos ejemplos de datos simples. Ajá. En los numéricos hay muchos tipos que vamos a ver si investigamos, ¿verdad? Muchos tipos de numéricos, porque van a depender del tipo de número con que se está calculando, trabajando. Vamos a tener los lógicos que ahorita los vamos a representar, y alfanumérico. En los alfanuméricos, pues también tenemos, aquí tenemos tipo lógico, boolean, trabaja con unos y ceros, que era lo que estábamos comentando ahorita con true o false, o con se cumple una condición o no se cumple la condición. Y era lo que veníamos hablando ahorita. Por ejemplo, imagínense que A es igual a 10 y B es igual a 5. Entonces decimos, si A es mayor que B, entonces vas a escribir true o vas a escribir false, dependiendo si se cumple esta condición. En este caso, A es mayor que B, se cumple, entonces me muestra true. Es decir, me está diciendo si se cumple. Esto lo tienen en el cuaderno y en la semana, en el contenido, y dice 1 es igual a verdadero y 0 es igual a falso. Entonces aquí comparamos, 4 es mayor que 1, aquí me da el 1, que está representando que es verdadero, y aquí que es falso. Ok, tenemos otros tipos de datos alfanuméricos que serían el tipo string o el tipo char. Por ejemplo, mi variable se llama dirección. Y en dirección, yo le voy a decir, bueno, tú vas a ser de tipo string. String quiere decir cadena de caracteres, muchos caracteres, caracteres del código ASCII. El código ASCII es si ustedes miran el teclado, cada una de esas letricas que están ahí o cada una de esas teclas forman el código ASCII, que es el código que representa todos los estándares para escribir o para comunicarse, pues porque no solo letras, sino también los números, los puntos, etc. Entonces, en string soporta ese tipo trabaja con el código ASCII, ¿verdad? Si es char, de igual manera, pero en char es un solo carácter, en cambio en string es una cadena de caracteres. Es decir, en char, si yo le digo dirección, va a ser tipo string. Entonces, ella me va a soportar cadena de caracteres, es decir, me va a soportar información. Pero si yo le pongo dirección es tipo char, solamente me va a aceptar una sola letra. Claro, eso va a depender también de los lenguajes de programación, porque yo en un lenguaje de programación X, yo le puedo decir, bueno, el char, yo quiero que se comporte como un string y me acepte cantidad de datos. Pero la lógica dice que este acepta un solo carácter, o el libro dice que este acepta un solo carácter y este acepta cadena de caracteres alfanuméricos. Ajá. Entonces, aquí decimos que esta es mi variable dirección y este es el contenido y es tipo string, alfanumérico. Este es mi variable y va a contener mi nombre y apellido. Es decir, que va a ser tipo string. Edad. Edad también es alfanumérico porque aunque sea número, bueno, ustedes lo pueden poner, aquí ojo con esto, ustedes lo pueden poner como tipo alfanumérico o como tipo numérico. ¿Cuál es la diferencia? Si yo voy a hacer cálculos con la edad, a calcular, no sé, a usar porcentajes o a calcular años de nacimiento o a calcular algo más con la edad, no puede ser tipo alfanumérico, porque alfanumérico no soporta los cálculos, pues. Y el root
tiene que ser alfanumérico. Bueno, el root, ahí ustedes me dicen si tienen solo números o tienen números y letras. ¿Ok? Dependiendo de la identificación, como esté. Ok. Si, por ejemplo, yo le digo el sexo de una persona y yo pongo F o M, eso lo podemos manejar como tipo char, ¿verdad? Porque nada más estoy permitiendo que se introduzca un solo carácter. Sería la F o la M, ¿verdad? Y si yo quiero colocar la palabra completa, femenino, masculino, entonces yo lo declaro como tipo string. Ok, entonces eso es importante que conozcan los tipos de datos porque, fíjense, esto es como la base de la programación. Este es abrirnos los ojos con respecto a la programación. Entonces es mejor que entremos conociendo todos los detalles para que después se nos haga más fácil y no tengamos que retroceder para aprender, para reaprender. Ok, entonces aquí estábamos hablando de las clasificaciones y aquí tenemos otro ejemplo, char, estado civil, soltero, casado, divorciado, etcétera. Entonces aquí, esta es mi variable y este es el tipo de dato que va a contener, es decir, va a contener un solo carácter, que también yo lo puedo convertir en string, pero bueno, ya eso se discutió. La profesión, tipo string, porque va a contener una cadena de caracteres. No nos importa qué va a contener, pero sí nos importa, es decir, no nos importa lo que en sí tiene la variable. Lo que nos importa es saber cómo se llama mi variable y qué tipo de dato va a contener en ella. La edad va a ser de tipo entero. Bueno, aquí tenemos en tipos numéricos, tenemos estos dos tipos. Hay muchos más, pero aquí vamos a manejar estos dos tipos que son los más comunes. Y estos soportan, este es solo para datos enteros, para números enteros, para cálculos. Este es numérico, numérico y numérico. ¿Ok? Para tipo de datos enteros, aquí no acepta decimal. Este acepta decimal y este acepta números ya con más extensión, decimales grandes. ¿Ok? Y este sería el bool, que serían los valores lógicos. Ok, aquí tenemos los tipos de operadores. Creo que voy a darle un poquito más rápido. Los tipos de operadores tenemos los aritméticos, que son para hacer los cálculos, ¿verdad? Los lógicos, que me representan y, o not, or and, or not, para comparar. Y los relacionales también, que me están comparando dos elementos, pero en este sentido, si son mayor, igual, diferente de. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos en los operadores lógicos tenemos el AND y el OR, ¿ok? El operador AND y el OR, que son estos que acabo de AND y OR, ¿ok? Porque ya estos lo hemos trabajado y ahorita que estamos haciendo el cálculo de dos valores, etcétera, de dos suma, cuando aplicamos el porcentaje para el descuento, entonces ya esto lo hemos trabajado. Y también hemos trabajado esto, mayor que, menor que, ok, ya sabemos que son los relacionales. Ajá, entonces aquí, si lees y además interiorizas lo que lees, aprobarás el test, ok. Si se cumple esta condición y se cumple esta condición, tu resultado va a ser true, ok. Es decir, se tiene que cumplir esta condición y además esta, es obligatorio. Si una de las dos no se cumple, fíjense aquí, el resultado da false, porque la instrucción nos dice que tienen que cumplirse ambas para que el resultado sea true. Para aprobar la asignatura deberás aprobar las dos evaluaciones. Aquí ya nos está diciendo que tenemos que trabajar con un and, ¿verdad? Con un y. Entonces, dice, S1, o sea, la semana 1 está aprobado y la semana 2 está aprobado, usted aprobó su curso. Porque se están cumpliendo estas dos condiciones. Y porque es la condición que se dice aquí. Si aquí no se cumple, aquí aprobó, pero esta semana 2 no aprobó, entonces, por supuesto, me da un false, ¿verdad? Ok, y aquí es diferente ligeramente. Aquí yo le estoy diciendo que se puede cumplir esta condición o esta condición. Una de las dos se tiene que cumplir. Por ejemplo, si la semana 1 es mayor, el puntaje, ¿no? Es mayor o igual
que 5 o la semana 2 es mayor o igual que 5 su puntaje, usted aprobó su curso. Ah, porque aquí yo le estoy diciendo, bueno, cualquiera de las dos que apruebes, con cualquiera de las 2 semanas que apruebes, tú apruebas el curso. ¿Ves? Entonces, aquí le estoy diciendo, si se cumple esta y se cumple esta, aquí estoy diciendo, si se cumple o esta, es true. Si es esta, o este false, es true también. Si este es false, es true. Pero si ninguna de las dos se cumple, entonces aquí sí me va a dar false. ¿Ok? Entonces, esos son puntos, elementos que a veces lo hacemos de manera automática, pero así funciona. De hecho, lo veníamos haciendo ahorita y lo estábamos aplicando. Ok, aquí tenemos un ejemplo también tomado del material y yo lo hice ligeramente igualito aquí, pero lo que hice fue darle un poquito más de explicación al... Recuerden que estas dos líneas aquí, estas dos barras verticales, estas dos barras lo que nos indica es que a partir de allí vamos a comentar la información, a comentar el código, la sintaxis. Esto es código. Esto es código o digamos en este caso pseudocódigo, pero si nosotros imaginemos que estamos haciendo código, ¿verdad? Propio para un lenguaje de programación. Nosotros aplicamos el código aquí. Pero si yo quiero comentar este código porque yo quiero recordar más adelante qué fue lo que yo hice aquí, qué es lo que representa esta fórmula o dónde consigo esta información, entonces yo lo comento aquí. Comentado quiere decir que el programa no me va a leer ese comentario, solamente es como un apunte que yo estoy tomando para mí, para yo entender mi programa. Pero cuando yo ejecute el programa, eso no va a afectar en nada, no lo va a leer tampoco. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo puse a modo de comentario, que las variables que estamos trabajando es de tipo numérica y se llama float. Aquí la pusieron muy general porque pusieron la variable radio es real, y nosotros, pues ya si ya estamos trabajando con los tipos de variables, entonces deberíamos verificar pues qué tipo específicamente de variable vamos a utilizar. Aquí no es recomendable trabajar con tipo entero porque como vamos a usar decimales, entonces si yo uso decimal, resulta que perdón, si yo uso entero, resulta que cuando me genere un resultado me va a tomar solo la parte entera y va a borrar, va a eliminar o no va a tomar en cuenta la parte decimal y pues cuando se hacen cálculos de área y eso sí es muy específico, o tiene que respetarse pues la parte decimal. ¿Qué más acá? Procesar, la operación se almacena en la variable área, aquí se almacena esta información. Y aquí me está generando una salida. Acuérdense que aquí es el proceso. Esto no se muestra en pantalla. Lo que se va a mostrar en pantalla es esto. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso rapidito. Aquí introduje una variable, otra variable, y le estoy diciendo qué tipo de dato es, ¿verdad? Aquí inicio el programa y aquí le estoy diciendo escribir esto. Cuando escriba esto, el cliente, eso no está aquí, yo se lo agregué también. El cliente va a leer esto porque es lo que está escribiendo el programa y lo que me va a aparecer en pantalla. El cliente lee esto. Luego, el cliente introduce el radio y el programa me lee lo que acaba de ingresar el cliente y lo almacena en esta variable. Luego hace el cálculo porque ya tiene el radio, ya tiene el pi, bueno, en este caso sería una constante. Ya tiene el pi y hace la operación y me genera el resultado. Esto lo escribe en pantalla, pero adicional me muestra área, que es la variable. Me está llamando la variable. Es decir, escribir en pantalla, esto me lo va a mostrar en pantalla. Entonces en pantalla me va a aparecer esto. ¿Y quién es área? La variable. Sí, la variable con el nuevo dato, con la nueva información. Entonces me va a generar esa salida. Aquí yo tomé la misma información que acabamos de trabajar, pero yo la hice en un lenguaje de programación y yo trabajé en C específicamente, en C++. Y en C, si se fijan, aquí esta es la pantalla final que ve el cliente. Sí, el operador, no es el programador. Claro, el programador mientras está probando lo puede ver, pero el cliente lo que ve es esto, el cliente no ve esto. Pero esto es lo mismo que está aquí. Entonces, pero nada más como generado el programa ejecutado para que lo vea el cliente. Entonces, dice, ingrese el radio del círculo.
que es esta línea que está aquí, ¿ves? Me la escribe, el programa me lo escribe en pantalla. Ingrese radio del círculo. Y el cliente viene y coloca un número cualquiera. En este caso puso el 10. Procesa la información que no se ve acá, el cálculo, que es esto, y después me escribe esto. El área del círculo es, el área del círculo es, y me llama área, que es el cálculo. ¿Ok? Y bueno, esta línea es final. Eso es lo que se ve en pantalla. Aquí vemos en la última, esto como última parte, que les quise mostrar la entrada, que son los datos, ¿verdad? Del proceso y la salida. Aquí ponemos la primitiva de inicio. Esto lo coloqué así porque yo veo que en la semana se está trabajando de esa manera, en la semana 2. Entonces, para que ustedes sepan que esta se llama primitiva de inicio. Aquí se declaran las variables en la segunda parte. Luego la primitiva de, bueno, aquí, ingresa radio. Eso es para que me muestre en pantalla la información. Y aquí se va a ingresar el radio. Es decir, bueno, aquí lo puse como out. Es lo mismo que decir escribir. Es lo mismo que decir print. ¿Ok? Out, es decir, lo que va a salir en pantalla. Esto va a salir en pantalla. Esto es lo que va a recibir in. Aquí procesa. Y aquí muestra en pantalla esta información. Y termina con la primitiva de fin. Ok, y aquí está el mismo programa, pero ejecutado en el lenguaje de programación que les dije. Fíjense, aquí utiliza, este es lo mismo que escribir print o out, es cout, ok. Ingresa el radio del círculo y aquí lee el radio. Opera, genera el resultado y termina el programa. Entonces, esto ya es a modo de, como, o sea, se los traje aquí en ejemplo como para que vieran cómo funciona a modo de programación, porque lo que estamos trabajando aquí, esto es pseudocódigo, ¿ok? En cambio ya esto es aplicado, fíjense que no se parece mucho, pero la lógica sí es la misma, es aplicado a un lenguaje de programación. Estas son las instrucciones que le dieron. En esta instrucción yo les voy a pedir, les voy a agradecer que, miren lo que dice aquí, debe ser una elaboración propia. Yo sé que en internet está todo, yo sé que ustedes se muestran todo, se pasan toda la información y yo sé las páginas de internet donde ustedes pueden conseguir estos trabajos listos. Pero la sugerencia es que usted lo trabaje, que usted lo haga en base a esta explicación. Si hay dudas todavía, usted me escribe, yo le explico y aclaramos y así lo hace usted. Y se le hace más fácil porque estás aprendiendo, estás entendiendo, estoy interactuando contigo, estamos apoyándonos entre todos, y no te tienes que estar copiando de internet, que sabes que si tienes plagio vas a salir mal, vas a tener nota 0, porque eso lo contempla el reglamento de la universidad. Entonces, la recomendación es que sigan estas instrucciones y que pues entiendan el contenido de este video, que lo hice con todo cariño para que pudieran entender pues los que tenían dudas. Aquí también habla de las normas APA, por favor, con respecto a eso. Si usted está tomando información textual, usted lo puede hacer de un libro o de un otro trabajo, usted lo puede hacer, pero tiene que citar el autor. Y la recomendación es que trabaje con las normas APA. Las normas APA son normas que me indican a mí o que evitan que yo robe información o que evitan que se vea mi trabajo con contenido como plagio. Entonces, es un soporte para salvarte a ti del plagio o de que te señalen como plagio. Entonces, cualquier información que requieran sobre las normas APA y el manual de las normas APA, ustedes me escriben y yo les puedo dejar link para que vean. Tenemos también en la biblioteca tenemos eh, un elaborador, un asistente de normas, de las normas APA. Entonces ustedes meten allí la información y él te genera cómo va en la lista de referencia bibliográfica, cómo va el contenido que usted, del autor, o la referencia bibliográfica que usted acaba de tocar, o que usted quiere colocar en su lista de bibliografía. Me puede escribir y yo le doy más información al respecto. Cuide su redacción, 0 errores, por favor. Y este es el contenido, lo que se asignó. Entonces, importante que miren los indicadores de evaluación para que lo tomen en cuenta y para que no
no se salten eso para que saquen su calificación completa. Ok, entonces, si hay dudas, por favor, preguntar. Dejo de grabar.